Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Manhattan, Nueva York. La luz dorada del atardecer se reflejaba en los rascacielos, mientras las calles bullían con un flujo constante de coches y peatones apresurados. En uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, Le Magnolia, las mesas estaban puestas con manteles impecables, copas de cristal y candelabros relucientes. El aire olía a buena comida y opulencia. Verónica Witte, heredera de la familia Witte, una dinastía reconocida por su riqueza e influencia en los negocios y la alta sociedad neoyorquina, estaba sentada a su mesa rodeada de sus amigos más cercanos. Su mirada recorría la sala con una natural condescendencia. Llevaba un elegante vestido negro, su cabello rubio estaba perfectamente peinado y sus labios estaban pintados de un rojo intenso. Todo en ella irradiaba confianza y arrogancia, la certeza de que el mundo debía someterse a su voluntad. A pocos metros, Marcus Johnson, un multimillonario negro hecho a sí mismo, estaba sentado en una mesa apartada, disfrutando tranquilamente de una cena de negocios. Marcus había amasado su fortuna mediante inversiones audaces y una visión emprendedora. Aunque podía permitirse frecuentar cualquier restaurante de lujo, se mantenía discreto, prefiriendo la sencillez en sus modales y la eficiencia en sus decisiones. Cuando Marcus se levantó para irse, Verónica no pudo evitar notarlo. Para ella, no era más que un nuevo rico, un intruso que se atrevía a inmiscuirse en su mundo cuidadosamente reservado. Se levantó bruscamente, interrumpiendo la conversación con sus amigas. Su sonrisa era gélida, casi cruel. «Disculpe, señor, pero este no es realmente un lugar para usted, ¿verdad?», espetó, con la voz afilada como un cuchillo. Los amigos de Verónica estallaron en carcajadas, agravando su humillación. Marcus, sorprendido pero sin mostrar emoción alguna, la observaba con calma. Había una intensidad en sus ojos que podría haber desarmado a cualquiera. Pero Verónica no vio nada más que su propia superioridad. Ella continuó, con un tono lleno de desprecio: «Supongo que puede pagar la cuenta, pero algunas cosas no se pueden comprar, señor». Su comentario fue ambiguo, pero el mensaje era claro: él no pertenecía allí. Los clientes cercanos se giraron, curiosos ante esta inesperada visión. Marcus, a pesar de su ira interior, mantuvo la compostura. Esbozó una leve sonrisa, que no era ni burlona ni temerosa, sino una promesa silenciosa: esta humillación no quedaría impune. Verónica, satisfecha con su triunfo social, volvió a reunirse con sus amigas, sin saber que ese simple gesto desencadenaría una serie de acontecimientos que trastocarían su vida. Creía que su poder y su dinero bastarían para borrar todas las consecuencias. Pero Marcus Johnson no era un hombre al que subestimar. El crepúsculo se desvaneció gradualmente, sumergiendo Manhattan en el resplandor de las luces artificiales. Y mientras Verónica saboreaba su fugaz victoria, una verdad silenciosa flotaba en el aire: el orgullo y el desprecio suelen ser presagios de una caída inevitable. Las semanas que siguieron al incidente en Magnolia, la situación era extrañamente tranquila para Marcus Johnson. Nunca había buscado vengarse de Verónica Witte, su orgullo y dignidad no se medían por los caprichos de una heredera arrogante. Sin embargo, en su mente, no podía evitar recordar ese momento con una precisión casi dolorosa: la risa burlona de los amigos de Verónica, su tono despectivo, la amarga sensación de haber sido juzgado por algo que no había elegido, el color de su piel. Mientras tanto, Verónica, fiel a su estilo, seguía desenvolviéndose en sus círculos sociales, presumiendo de su superioridad e influencia. Asistía a galas, organizaba fiestas suntuosas y tomaba decisiones empresariales sin consultar a nadie, convencida de que su nombre y su dinero bastaban para proteger su imperio. Pero el destino tenía otros planes. Una mañana, Verónica recibió una llamada inesperada: uno de sus edificios de lujo, ubicado en el prometedor barrio de Brooklyn, tenía serios problemas de renovación. Los trabajadores se negaban a cumplir los plazos, los materiales se habían comprado incorrectamente y la presión de los inquilinos descontentos aumentaba. A pesar de sus numerosos recursos, no pudo resolver el problema rápidamente. A regañadientes, recurrió a una empresa de administración de propiedades conocida por su eficiencia y discreción.
Y fue entonces cuando recordó el nombre de Marcus Johnson. Su empresa tenía contactos clave y una reputación de resolver crisis donde otros fracasaban. Le envió un correo electrónico frío, casi condescendiente, preguntándole si consideraría ayudarla, con la secreta esperanza de que se negara. Marcus, sin embargo, respondió con calma y profesionalidad. Puedo ayudarte, pero quiero dejar claro que cualquier colaboración se basa en el respeto mutuo. La humillación y el desprecio no tienen cabida en los negocios. Verónica arqueó una ceja, sorprendida por el tono firme pero educado de Marcus. Sintió un escalofrío de inquietud que nunca antes había experimentado. Por primera vez, alguien parecía tener control sobre ella, no por dinero ni estatus, sino por su competencia y autocontrol. Durante su primera reunión oficial en las modernas oficinas de Marcus, Verónica se sintió incómoda de inmediato. El lugar irradiaba orden y éxito, cada detalle estaba meticulosamente planificado, cada empleado era eficiente y respetuoso. Marcus la saludó sin rastro de amargura, pero su mirada penetrante no dejó lugar a dudas sobre el recuerdo de su primer encuentro. Estoy aquí para resolver tus problemas, Verónica. Pero recuerda que tu forma de tratar a los demás refleja tu capacidad para gestionar tus propios asuntos. Estas palabras, sencillas pero contundentes, impactaron a Verónica como un rayo. Estaba acostumbrada a controlar las situaciones mediante la intimidación o el dinero, pero Marcus no cedió a ninguna de sus manipulaciones. Una nueva inquietud se apoderó de su mente, por primera vez, su superioridad social ya no le garantizaba impunidad. Al salir de la oficina, Verónica se dio cuenta de que el hombre al que había humillado en el restaurante ahora tenía un poder que no podía ignorar. Y en el fondo de su mente, un temor persistente comenzó a arraigarse, ¿y si el orgullo finalmente le costaba caro? Los meses siguientes fueron una lección brutal para Verónica Witte. Hasta entonces, había vivido en una burbuja de seguridad y poder, rodeada de personas que la admiraban y la temían. Pero las grietas comenzaban a aparecer. Su otrora próspero imperio inmobiliario sufría pérdidas debido a decisiones precipitadas y socios mal elegidos. Los inversores preocupados comenzaban a retirarse, y algunas de sus adquisiciones más prestigiosas resultaban ser trampas financieras. Sus empleados, acostumbrados a su arrogancia, ya no obedecían sus órdenes, y algunos abandonaban la empresa, cansados de su condescendencia. Verónica, quien siempre había creído que el dinero lo podía resolver todo, se sintió impotente. Necesitaba a alguien capaz de restablecer el orden rápidamente, alguien competente y decidido. Y en el fondo, sabía que solo había una persona que podía ayudarla eficazmente, Marcus Johnson. Después de varias semanas de reflexión y vacilación, envió un correo electrónico, frío pero directo. Señor Johnson, me encuentro en una situación que requiere su experiencia. Solicito su ayuda para resolver un asunto complejo relacionado con mis propiedades. Su reputación lo precede y estoy dispuesto a negociar los términos de una colaboración. La respuesta de Marcus fue rápida y concisa. Estoy dispuesto a ayudarte, pero me gustaría especificar una condición: el respeto y la humildad son esenciales para cualquier colaboración. Es necesario reconocer los errores del pasado si se desea avanzar. El mensaje hizo que Verónica se estremeciera. Era orgullosa y estaba acostumbrada a conseguir lo que quería mediante la intimidación o la manipulación, y ahora alguien le imponía condiciones morales antes de ofrecerle ayuda. Este simple intercambio despertó una ansiedad que nunca había conocido, ¿y si su orgullo la había llevado demasiado lejos, sin vuelta atrás? Cuando llegó a la oficina de Marcus para su primera reunión formal, le impactó el contraste con su propia empresa. Las paredes eran de colores claros, los empleados atentos y organizados. Marcus la saludó con calma, sin rastro de resentimiento, pero su mirada penetrante le recordó la humillación que le había infligido en el restaurante. Estoy aquí para resolver tus problemas, Verónica. Pero quiero dejar claro que cualquier colaboración se basa en el respeto mutuo y el reconocimiento de tus errores pasados. ¿Estás lista para eso? Verónica sintió que su orgullo flaqueaba. Siempre había controlado a los demás, pero ante Marcus, se dio cuenta de que ya no podía imponer su voluntad. Su imperio ahora dependía de la buena voluntad de un hombre al que una vez había humillado. Al salir de su oficina,
se sintió extrañamente vulnerable. Por primera vez, se le ocurrió la idea de que su dinero y su nombre no serían suficientes para protegerla. Y en el silencio de su coche, se preguntó, ¿tiene realmente Marcus Johnson el poder de salvarme, o de castigarme? Apenas unas semanas después de su primer contacto oficial, Veronica White se encontró en una situación que jamás imaginó, completamente dependiente de Marcus Johnson. Sus negocios sufrían grandes pérdidas financieras, sus empleados habían perdido la confianza en ella y los inversores más influyentes amenazaban con retirarle su apoyo. Por primera vez en su vida, el orgullo de Verónica chocaba con una cruda realidad: necesitaba a alguien a quien había humillado públicamente. Con una mezcla de orgullo herido y preocupación, le envió un mensaje a Marcus para concertar una reunión urgente. Eligió un discreto café en Midtown, con la esperanza de que un lugar neutral aliviara la tensión. Pero Marcus no había venido a halagarla ni a ignorar el pasado, estaba allí para establecer límites claros. Verónica llegó impecablemente vestida, pero sus ojos delataban una ansiedad inusual. Intentó disimular su vulnerabilidad tras una sonrisa educada. Marcus ya la esperaba, sentado en una mesa de la esquina, su semblante tranquilo y seguro contrastaba marcadamente con la agitación interior de Verónica. «Hola, Verónica. Me alegra que hayas aceptado reunirte conmigo. Pero antes de empezar, quiero aclarar algo: solo trabajo con personas que respetan a los demás y reconocen sus errores». «¿Estás dispuesta a hacerlo?», preguntó Marcus con voz firme pero mesurada. Con el corazón latiéndole con fuerza, Verónica bajó la mirada. El orgullo que siempre había puesto por encima de todo se desmoronaba lentamente. Se dio cuenta de lo desconsideradas y humillantes que habían sido sus acciones pasadas. Tras un momento de silencio, respondió con voz temblorosa. «Sí, admito que me equivoqué. Lo que hice fue humillante e inaceptable. Fui arrogante y me dejé llevar por mi estatus. Les pido perdón, y ayuda». Marcus asintió lentamente, con expresión impasible pero atenta. «Estoy listo para ayudarte, Verónica. Pero recuerda esto: cualquier colaboración depende de tu sinceridad y de tu disposición a cambiar. Si intentas manipular o ignorar lo que te enseño, fracasarás». Los días siguientes fueron intensos. Verónica tuvo que trabajar con Marcus y su equipo para reestructurar sus negocios, revisar sus contratos y reconstruir la confianza con sus empleados. Cada interacción era un duro recordatorio de sus errores pasados: socios desconfiados, empleados frustrados e incluso inversores que dudaban de su capacidad de liderazgo. Cada tarea cumplida, cada éxito alcanzado, le costaba una parte de su orgullo, pero también reforzaba su comprensión de una verdad que había ignorado: el respeto y la humildad son más poderosos que cualquier estatus o fortuna. Por primera vez, Verónica White comprendió que la ayuda de Marcus no era solo financiera o profesional, era una lección de vida. Y esta lección, aunque amarga, sería la clave para reconstruir lo que había destruido. Las semanas siguientes marcaron un verdadero punto de inflexión para Verónica White. Bajo la guía de Marcus Johnson, comenzó a comprender lo que nunca había querido ver: su orgullo y arrogancia habían aislado sus talentos y destruido la confianza que la rodeaba. Cada día, Marcus la confrontaba con sus errores, no con ira, sino con un rigor metódico que la obligaba a cuestionarse a sí misma. La primera lección fue simple, pero dolorosa: escuchar. Verónica, acostumbrada a dar órdenes e imponer su voluntad, ahora tenía que tomarse el tiempo para escuchar a sus empleados, comprender sus necesidades y reconocer sus contribuciones. Pasó horas reuniéndose con equipos que antes ignoraba o menospreciaba. Algunos empleados la miraban con recelo, recordando su comportamiento arrogante, pero poco a poco comenzó a recuperar su confianza con gestos sinceros y un respeto renovado. Marcus, por su parte, la observaba a cada paso, corregía sus errores y guiaba sus decisiones estratégicas. No solo le daba soluciones, la obligaba a pensar, a reconocer sus debilidades y a asumir su responsabilidad. Verónica comprendió, con una mezcla de vergüenza y admiración, que el verdadero poder no residía en el dinero ni en el prestigio, sino en el respeto, la competencia y la paciencia. Una tarde, mientras revisaban las finanzas de una de sus empresas con mayores pérdidas, Marcus le hizo una pregunta directa. «Verónica,
¿Por qué creías que tenías derecho a todo? ¿Por qué crees que puedes aplastar a los demás sin pagar el precio? Verónica sintió un nudo en la garganta. Siempre había creído que su estatus social la protegía de cualquier consecuencia. Pero las miradas de Marcus y los empleados que la rodeaban la obligaron a admitir una verdad que había ignorado durante mucho tiempo: su arrogancia había ahuyentado la lealtad y el respeto. Yo, no sé. Creía que bastaba, que el dinero y el poder podían con todo, murmuró con voz temblorosa. Marcus asintió. No. Respeto, Verónica. Es lo que lo mantiene todo unido. Sin él, tu imperio es solo un castillo de naipes. Cada éxito, por pequeño que fuera, era una victoria para Verónica. Aprendió a agradecer a los empleados, a reconocer su esfuerzo y a tomar decisiones pensando en los demás, no solo en sus propios intereses. Las primeras semanas fueron difíciles y aleccionadoras, pero a medida que avanzaba, sintió algo que nunca antes había conocido: la satisfacción de haberse ganado el respeto con sus acciones, no con su riqueza. Y poco a poco, Verónica empezó a comprender que Marcus no solo la ayudaba a salvar su imperio, la ayudaba a salvarse a sí misma. Cada lección de humildad, cada corrección de sus errores pasados, la transformaba, convirtiéndola de la mujer arrogante que humillaba a los demás en una líder capaz de respeto, reflexión y verdadera autoridad. Habían pasado varios meses desde que Verónica Whitty aceptó la ayuda de Marcus Johnson. La transformación fue espectacular, no solo en su negocio, sino también en su personalidad. Su imperio, antes en dificultades, renacía bajo un nuevo liderazgo, más humano, más ético y, sobre todo, respetuoso con todos sus empleados. Los empleados, inicialmente escépticos, ahora admiraban la determinación de Verónica para corregir sus errores. Los inversores, tranquilizados por su enfoque reflexivo y resultados tangibles, regresaban gradualmente, y la imagen pública de sus empresas había mejorado considerablemente. Verónica, antaño símbolo de arrogancia y desdén, se había convertido en un ejemplo de resiliencia y redención. El clímax llegó en una conferencia de prensa en Manhattan, organizada para anunciar los ambiciosos nuevos proyectos de sus empresas. Verónica se encontraba al frente del escenario, vestida con un traje sencillo pero elegante, con un rostro serio pero marcado por la humildad. Los periodistas e invitados esperaban sus palabras con curiosidad. Hace unos meses, cometí un error imperdonable. Humillé y menosprecié a alguien que no solo tenía las habilidades para triunfar, sino que también merecía respeto y dignidad. Hoy quiero corregir ese error. Marcus Johnson ha aceptado ayudarme a reconstruir no solo mis negocios, sino también mi forma de liderar y tratar a los demás. Un murmullo recorrió la habitación. Verónica continuó. Quisiera agradecer públicamente a Marcus Johnson por su paciencia, competencia y generosidad. Me enseñó que el verdadero poder no reside en el dinero ni el estatus, sino en el respeto y la humildad. Sin él, no estaría aquí hoy. Marcus, en la asamblea, sonrió con calma. No había arrogancia ni resentimiento en su mirada, solo la satisfacción de haber visto a alguien aprender la lección más importante de su vida. Verónica sabía que su orgullo casi la había llevado a la ruina, pero había decidido cambiar. Ya no era la mujer arrogante que humillaba a los demás por desprecio o prejuicio. Se había convertido en una líder respetada, consciente del valor de los demás y capaz de tomar decisiones justas y reflexivas. Esta experiencia transformó su visión de la vida y los negocios. La humillación que una vez le infligió a Marcus se había convertido en una poderosa lección: a veces, hay que tocar fondo para comprender la verdadera grandeza. Marcus y Verónica, a pesar de su turbulento pasado, habían construido una relación basada en el respeto y la confianza. Y mientras Manhattan brillaba bajo las luces de la noche, Verónica finalmente comprendió que algunas humillaciones, por dolorosas que sean, pueden convertirse en las mejores lecciones de la vida.